Cápsula fonoaudiológica del mes de julio. Desarrollo del lenguaje. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa del área fonoaudiológica, esta vez relacionada con el desarrollo del lenguaje de niños y niñas. Soy la tía Vivian y soy la fonoaudióloga de la escuela. El desarrollo del lenguaje, nuestra conexión con el mundo. El lenguaje es la base de la comunicación humana y se inicia desde que el niño o niña escucha las primeras palabras. Desde el nacimiento, el niño comienza de manera instintiva a comunicarse por medio de llantos, por ejemplo, para manifestar hambre, incomodidad o dolor. Es por esto que es de vital importancia que el niño o niña esté constantemente expuesto a situaciones que impliquen diálogo, ya sea entre adultos o entre el adulto y el mismo bebé, realizando protoconversaciones. A pesar de que este bebé no nos entiende del todo en una etapa inicial. En relación a las etapas del desarrollo del lenguaje, estas se pueden dividir en dos grandes grupos, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. En el caso de la etapa prelingüística, comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente el año de vida. Se caracteriza por una comunicación por medio de miradas, gestos, expresiones faciales y el llanto, como ya lo había mencionado. No hay un lenguaje verbal propiamente tal, pero el niño sí se da cuenta de que las cosas tienen nombre. A nivel verbal, dentro de los primeros meses de vida, el niño o niña comienza a imitar sonidos similares a su lengua materna, lo que sentará las bases para el desarrollo del lenguaje oral. ¿Qué es la lengua materna? Esta hace referencia al lenguaje utilizado por padres y la comunidad del niño, donde finalmente él desarrollará su lenguaje. Esta tiene un sentido no solo lingüístico, sino también una carga emocional importante. Gracias al aprendizaje de la lengua materna, el niño se integrará al mundo, su cultura y su comunidad. Podrá expresar sus emociones, crear mundos imaginarios, resolver y plantear problemas. Finalmente, desenvolverse en el mundo que lo rodea. El fin de la etapa prelingüística y el inicio de la etapa siguiente es la aparición de las primeras palabras, que no son perfectamente reproducidas, pero se asemejan al lenguaje adulto. La etapa lingüística entonces comienza con la aparición de las primeras palabras y se caracteriza por un incremento significativo del lenguaje oral. El niño o niña ya entiende que puede nombrar su realidad. Este aumento del lenguaje también nace de la necesidad de comunicarse. A los 2 años el niño ya es más sociable. Muchos inician su etapa preescolar y necesitan que entiendan sus mensajes. A continuación hablaremos de la etapa del lenguaje denominada jerárquica inicial, desde los 2 años hasta los 3 años. Los niños y niñas utilizan emisiones de 2 a 3 palabras, de clase abierta principalmente. Este tipo de palabras tienen una carga semántica importante, por lo cual, a pesar de no estar acompañadas de otros elementos como artículos o pronombres, sí es posible comprender el mensaje. Las palabras de clase abierta que utiliza el niño corresponden a sustantivos como partes del cuerpo, alimentos, colores y animales, verbos como dar, caer, poner y tomar, y adjetivos como bonito, feo, grande, chico, caliente o frío. Este tipo de lenguaje recibe el nombre de habla telegráfica. El niño utiliza las palabras necesarias para decir lo que siente o piensa, por ejemplo, yo comer, más juego. Luego de la etapa jerárquica inicial, viene la etapa jerárquica compleja, que comprende desde los 3 años en adelante, cuando el niño presenta un lenguaje más claro y su repertorio tiene aproximadamente unas 1000 palabras. Muestra mayor interés por explicaciones y por el mundo que lo rodea. Utiliza fonemas como F, S, L y ñ. Hay un aumento de la complejidad morfosintáctica donde el niño o niña utiliza artículos indefinidos, pronombres personales, preposiciones y nexos. Incrementa también el vocabulario, comprende causa-efecto, reconoce y establece opuestos con apoyo visual. Maneja conceptos de temperatura, colores, referencias de tipo temporal, por ejemplo, días de la semana, ayer, hora de comer, algunas nociones espaciales y también complejiza atributos.
En el ámbito pragmático, el niño o niña se muestra mucho más espontáneo en las conversaciones, inicia temas de conversación y aporta información nueva. En esta etapa del lenguaje ya es posible evaluar por medio de pruebas estandarizadas los diferentes niveles del lenguaje, ya mencionados en cápsulas anteriores. Es fundamental realizar una detección temprana de un trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje. Mientras antes se actúa, mejor serán los resultados. El desarrollo del lenguaje entre los 3 y los 5 años. A los 4 años el niño o niña ya presenta un lenguaje más establecido, similar al de un adulto, en los aspectos morfosintácticos. Esto se hace referencia al uso de oraciones y en el discurso narrativo. A nivel fonológico, reproduce dífonos vocálicos como las palabras auto, peineta, camioneta, dífonos consonánticos con fonema L, por ejemplo, PL, BL, SL. En relación a la articulación, incorpora sonidos D y R suave, por ejemplo, la palabra pera. Utiliza con mayor efectividad pronombres posesivos, resuelve problemas, maneja de mejor forma tiempos verbales, adverbios, preposiciones y adjetivos. Domina también turnos de juego y habla con mayor efectividad. En esta etapa, el niño introduce constantemente el interrogativo ¿por qué? Para lograr entender su mundo. Esta etapa es cuando los niños se vuelven preguntones. Desarrollo del lenguaje entre los 5 y 6 años de edad. A los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación correcta, ya que se encuentran adquiridos la totalidad de los fonemas de la lengua, incluyendo muchas veces el fonema R. El vocabulario se ha extendido y ha variado. No se aprecian errores en la estructuración de las oraciones, maneja el discurso narrativo inicial, ya que finalmente este se adquiere o se desarrolla en la etapa escolar. Presenta una adecuada conciencia fonológica, es decir, identifica y manipula las sílabas de las palabras, reconoce sílaba inicial, final, medial. El programa de Chile Crece Contigo nos propone algunas estrategias de estimulación del lenguaje que veremos a continuación. Por ejemplo, para la comprensión de instrucciones, podríamos utilizar en casa el juego Simón dice. Partimos desde un elemento hasta 3 o 4 en el caso de los niños más grandes. Por ejemplo, Simón dice, tócate la nariz. Ahí tenemos un elemento. Simón dice, tócate la nariz, aplaude y corre. Ahí tenemos 3 elementos. También tenemos la opción de leer un cuento al día. Estimula mucho el pensamiento abstracto y ayuda a desarrollar el lenguaje en niños y niñas. Podemos hacer juegos de palabras, nombrar, por ejemplo, animales, nombrar palabras que comienzan con un sonido, por ejemplo, A, o palabras que terminan con algún sonido muy especial. El baño de palabras, el modelado y la expansión son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y sobre todo en los niños más pequeños. Nombrar todo lo que estamos haciendo para que el niño o niña que está cerca de nuestro pueda escucharnos. El modelado es una manera de corregir el lenguaje sin utilizar la palabra no. Por ejemplo, el niño dice, papá, auto. Entonces el papá le dice, sí, hijo, un auto. Espero que la cápsula de este mes les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirse al canal de la escuela y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos.